Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, sentir esa energía que nos une cada vez que nos conectamos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que francamente ha generado un torbellino de emociones, especulaciones y debates acalorados. Vamos a hablar de Can Yaman, ese carismático actor turco que con su talento y su magnetismo ha conquistado corazones alrededor del mundo, traspasando fronteras y culturas. Y lo más importante, vamos a abordar sus recientes declaraciones, esas donde, tras un largo periodo de aparente silencio, ha decidido romperlo de forma contundente ante los rumores que, según él, solo hacen daño y enturbian su realidad. Prepárense porque vamos a desentrañar qué ha dicho exactamente, por qué ha elegido este momento para hacerlo y qué implicaciones profundas tiene todo este asunto, no solo para él, sino también para nosotros como audiencia y para el ecosistema de la información en la era digital. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante análisis, si aún no lo han hecho, les invito de corazón, con la humildad y la gratitud que me caracteriza, a que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, activen esa campanita para estar siempre al tanto, para que les avise cada vez que compartimos contenido fresco y relevante. Empecemos. Como les decía, Can Yaman ha decidido hablar. Y no ha sido un susurro o una indirecta, sino una declaración contundente, meditada, que resuena con la fuerza de quien ha llegado a un punto de quiebre. Durante mucho tiempo, la vida personal de los famosos, y en especial la de estrellas tan mediáticas y expuestas como Can, se convierte, casi por inercia, en un blanco fácil para los rumores, para las especulaciones infundadas, para un sinfín de historias, a menudo noveladas, que a menudo poco o nada tienen que ver con la realidad tangible, con la persona detrás de la imagen pública. Y parece que para Can, la copa se ha llenado. Ha sido a través de sus redes sociales, esos canales de comunicación directa donde cuenta con millones de seguidores devotos, que ha querido poner un freno, un dique a todo ese murmullo constante, a ese bombardeo de información, que según sus propias y sentidas palabras, está afectando negativamente su vida personal, su bienestar emocional y, lo que es crucial para su carrera, su trabajo. ¿Y de qué tipo de rumores estamos hablando? Pues, como suele ocurrir en estos casos, la imaginación humana parece no tener límites, y los rumores que rodean a una figura de su calibre van desde supuestos romances fugaces o relaciones inexistentes que alimentan la fantasía colectiva, pasando por inventos sobre su estado de salud, a menudo alarmistas y sin fundamento alguno, hasta proyectos profesionales que ni siquiera ha considerado o que están en fases muy tempranas de desarrollo, pero que ya se presentan como hechos consumados. Y si profundizamos un poco más, encontramos especulaciones sobre sus relaciones familiares más íntimas, sobre sus amistades más cercanas, a menudo presentadas bajo un prisma distorsionado y malintencionado. Es un constante bombardeo de información, muchas veces sin ningún tipo de contraste, sin verificación, que llega a sus fans, que se filtra en el torrente informativo de Internet, y que al final, crea una imagen distorsionada, una caricatura de la persona real que hay detrás del personaje público. Yaman ha sido muy claro en este punto, estos rumores, lejos de ser inofensivos y pasajeros, tienen un impacto real y tangible. No solo afectan su tranquilidad, su paz interior, la capacidad de desconectar de la vorágine mediática, sino que también influyen en la percepción que el público, que su audiencia, tiene de él, de su personalidad, de sus intenciones. Y eso, para un artista que vive de su imagen pública, de la conexión emocional con su audiencia, que construye su carrera sobre la credibilidad y la admiración, es algo tremendamente delicado y perjudicial. Ha compartido cómo se siente al leer ciertas cosas sobre sí mismo, cómo le afecta emocionalmente ser el centro de atención constante, que cada paso que da, cada elección que toma, sea analizada con lupa, cuestionada sin piedad, y lo que es más doloroso, inventada desde cero. Es una presión inmensa, un escrutinio perpetuo que puede llegar a ser asfixiante. Can ha sido bastante emotivo al explicar que si bien entiende, y de hecho acepta, que la fama conlleva un cierto nivel de escrutinio público, una exposición inevitable, hay límites claros que no deberían cruzarse. Y esos límites se cruzan sin paliativos cuando la información difundida es deliberadamente falsa, cuando se manipulan hechos, y como él recalca enfáticamente, cuando esa falsedad hace daño. Ha mencionado específicamente con una franqueza que desarma, que estos rumores no solo le afectan directamente a él, que es el blanco principal, sino también a las personas que lo rodean, a sus seres queridos, a sus amigos, a su familia, quienes también se ven expuestos, a menudo sin desearlo, a estas invenciones y juicios públicos basados en nada. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué ha decidido dar este paso al frente e alzar su voz, en este preciso momento?
Podríamos teorizar muchas razones, especular sobre estrategias mediáticas o presiones externas, pero creo que la respuesta más lógica, más humana y más plausible es que ha llegado a un punto de saturación, un límite en el que la acumulación de falsedades, de distorsiones, se ha vuelto simplemente insostenible para su bienestar. Cuando uno se dedica a su carrera con pasión, pone todo su empeño, toda su energía, en cada proyecto, en cada interpretación, en construir un legado sólido, y ve que toda esa energía, todo ese esfuerzo, se ve empañado, manchado por chismes y especulaciones sin fundamento, es completamente natural, e incluso necesario, que sienta la necesidad de defenderse, de recuperar el control de su propia narrativa. Además, él tiene una base de fans muy leal, un ejército de seguidores que lo apoyan incondicionalmente, que lo admiran sinceramente y que en muchas ocasiones se ven confundidos o decepcionados por la información errónea que circula. Y precisamente por ellos, por aquellos que lo aprecian de verdad y que merecen conocer la verdad, la versión auténtica de los hechos, ha sentido la imperiosa necesidad de aclarar las cosas, de dirigirse directamente a su audiencia. Sus declaraciones no han sido un ataque, una arremetida contra nadie en particular, sino una defensa clara y directa. Una defensa de su privacidad, de su reputación profesional y personal, y sobre todo, de la verdad. Ha pedido con un tono sereno pero firme a sus seguidores, y al público en general, que sean más críticos, más analíticos con la información que consumen y sobre todo con la información que deciden compartir. Que no se dejen arrastrar por titulares sensacionalistas que buscan el clic fácil, o por comentarios sin ninguna base, sin ningún tipo de verificación. Nos ha invitado de forma explícita a reflexionar antes de actuar, si esa información que estamos a punto de compartir realmente suma, si aporta algo positivo a la conversación, si enriquece la perspectiva, o si, por el contrario, solo genera controversia innecesaria, malestar, y contribuye a la propagación de la desinformación. Es un llamado a la conciencia colectiva, a la madurez digital, a ser un público más responsable, más respetuoso y, en definitiva, más humano. Lo interesante de este caso, de esta situación, es cómo refleja de manera tan nítida la realidad que viven muchas figuras públicas en la era de las redes sociales. Internet y las plataformas digitales, con todas sus bondades, con toda la democratización de la información que han traído, también han abierto una puerta de par en par a la desinformación, a la manipulación, e incluso a la difamación. Los rumores, las noticias falsas, tienen la capacidad de propagarse a una velocidad vertiginosa, como un reguero de pólvora digital, y una vez que una noticia falsa empieza a circular con fuerza, detenerla, rectificarla, se convierte casi en una misión imposible, una batalla titánica contra el viento. Can Yaman, al alzar su voz de esta manera, se convierte en un ejemplo, en un referente, de cómo se puede intentar, con valentía y con fundamento, poner un alto a esta situación perniciosa. No se trata de censurar la libertad de expresión, que es un pilar fundamental de nuestras sociedades, sino de fomentar, de cultivar, un ambiente de mayor respeto mutuo, de veracidad y de responsabilidad en el uso de estas poderosas herramientas de comunicación. También ha sido fascinante observar la reacción inmediata de sus seguidores ante sus declaraciones. La gran mayoría, como era de esperar, ha mostrado su total apoyo, su solidaridad incondicional, agradeciendo sinceramente su valentía, su honestidad brutal al hablar de un tema tan sensible. Entienden perfectamente su frustración, comparten su deseo de que la gente se centre en su trabajo, en su talento actoral, en su dedicación profesional, en lugar de perderse en inventos y especulaciones que no conducen a nada productivo. Esta conexión tan fuerte, tan genuina, que tiene con su público, construida a lo largo de los años a través de su arte y su cercanía, es, sin duda alguna, uno de sus mayores activos, una fuente de fortaleza inagotable. Y es precisamente esa conexión, ese lazo emocional tan profundo, el que le ha dado la fuerza y la convicción para expresarse de esta manera, para abrir su corazón y su mente a quienes lo siguen. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Más allá de ser fanáticos acérrimos de Can Yaman, de seguir cada uno de sus pasos, o de ser espectadores casuales de su carrera, la lección que nos transmite es universal, aplicable a nuestra vida cotidiana, a nuestras interacciones diarias. En nuestro día a día, en nuestras conversaciones, en lo que compartimos en nuestras redes sociales, cuánto de lo que decimos está realmente basado en hechos contrastados y cuánto en simples rumores, en me han dicho que o en se comenta por ahí. A veces por simple curiosidad, por querer formar parte de una conversación, por el afán de estar al día, compartimos algo que hemos oído, sin detenernos a pensar, a reflexionar, si es cierto, si es justo, si es necesario. Y sin darnos cuenta, de forma inconsciente podemos estar contribuyendo a esa misma cadena de desinformación,
a ese círculo vicioso de rumores y falsedades que tanto daño hace, no solo a las personas que son objeto de ellos, sino también a la salud de nuestro debate público y a la confianza en la información. Kahneman nos está recordando, a través de su experiencia personal, la importancia fundamental de la empatía. De ponernos en el lugar del otro, de imaginar cómo nos sentiríamos nosotros si nuestra vida personal fuera constantemente objeto de inventos, de distorsiones, de juicios públicos sin fundamento. Sería agotador, ¿verdad? Sería una carga insoportable que afectaría nuestra salud mental, nuestra capacidad de disfrutar de la vida. Por eso su mensaje es un recordatorio vital para todos nosotros de ser más considerados, más conscientes, más prudentes en nuestras interacciones, especialmente en el vasto y a veces caótico ámbito digital. Además, sus palabras nos invitan a una profunda reflexión sobre el papel de los medios de comunicación, de las plataformas de entretenimiento, y en última instancia, de nosotros como consumidores y productores de contenido. Si bien es cierto que el público tiene un interés legítimo en conocer la vida de sus ídolos, en seguir sus trayectorias, ese interés no debería jamás traducirse en la invención, en la manipulación o en la exageración de historias. Los creadores de contenido, los periodistas, e incluso nosotros como usuarios que compartimos y comentamos, tenemos una responsabilidad ineludible. Somos parte de un ecosistema informativo y debemos actuar con la diligencia y el respeto que éste amerita. Él ha sido muy claro y transparente al decir que no busca generar más controversia, ni victimizarse, ni buscar atención a través del conflicto. Su intención es, de forma muy sencilla y humana, restablecer un poco de paz, de tranquilidad y de normalidad en su vida, que a menudo se ve alterada por estas circunstancias. Y sobre todo proteger la imagen, la reputación, el trabajo que ha construido con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, a lo largo de su carrera. Ha trabajado incansablemente para ser reconocido por su talento actoral, por su profesionalismo, por su compromiso con cada papel que asume, y por su dedicación al oficio de actuar. Y es justo, es equitativo que esa sea la imagen que predomine, que sea la que el público recuerde y valore. Entonces, ¿qué pasará de ahora en adelante? Es difícil predecir con certeza si las declaraciones de Kahneman tendrán un efecto inmediato y duradero en la forma en que se le aborda mediáticamente, si los rumores cesarán por completo o si la prensa sensacionalista cambiará su enfoque. Lo que sí es seguro, y esto es innegable, es que ha puesto el tema sobre la mesa de manera pública y contundente. Ha abierto una conversación importante y necesaria, sobre el respeto mutuo, sobre la importancia de la verdad, sobre las consecuencias reales y a menudo devastadoras de la desinformación en la vida de las personas, tanto públicas como privadas. Personalmente creo que su valentía al hablar de esto, al exponer su vulnerabilidad y su frustración de una manera tan directa, es admirable. En un mundo donde a menudo se prefiere el silencio ante la presión, ante el miedo a represalias o a un mayor escrutinio, él ha elegido la voz. Ha elegido la transparencia, la honestidad radical, y ha decidido enfrentar la tormenta en lugar de esconderse. Y eso en sí mismo es un acto de valentía que merece ser reconocido, aplaudido y sobre todo, tomado como ejemplo. Recapitulemos un poco para que los puntos clave queden bien claros en nuestras mentes. Hemos hablado de cómo Kahneman ha decidido romper el silencio, de forma muy elocuente, ante los constantes y a menudo hirientes rumores que lo rodean. Ha expresado con meridiana claridad que estas especulaciones, lejos de ser inofensivas o meras anécdotas, causan daño real y profundo. Ha hecho un llamado sincero y vehemente a la responsabilidad individual y colectiva, a la crítica constructiva en el consumo y la difusión de información. Y en el fondo, en el núcleo de su mensaje, nos ha recordado la importancia vital de la empatía, del respeto, y de la consideración en nuestras interacciones diarias, especialmente en el vasto y a veces salvaje mundo digital. Su mensaje es una lección valiosa para todos nosotros, independientemente de si somos seguidores de su carrera o simplemente espectadores interesados en el mundo del entretenimiento y las redes sociales. Espero de verdad, con la sinceridad que me caracteriza, que este vídeo les haya parecido interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva, una reflexión útil sobre este tema tan relevante. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han sido testigos de rumores injustificados sobre Kahneman o sobre otras figuras públicas que conozcan? ¿Creen que sus declaraciones tendrán un impacto real y duradero en la forma en que se le aborda mediáticamente? ¿Qué medidas creen que podríamos tomar como usuarios para combatir la desinformación? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios.
Me encanta leerlos, responderles y sobre todo, entablar un diálogo constructivo con cada uno de ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado valioso, no olviden darle un buen me gusta, un like que impulsa nuestro trabajo y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Compartan este contenido con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crean que pueda interesarle o beneficiarse de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que compartimos. Gracias de nuevo de corazón por acompañarme hoy, por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, cuídense mucho.